día de hoy, ¿cómo vienes, hermano? ¿Cómo vienes tú? No digas que contento, así, realmente cómo vienes acá dentro de tu mente y tu corazón. A ver, examínate primeramente cómo vienes hoy. Debe de haber una emoción que predomine el día de hoy. A veces tu rostro no refleja lo que realmente estás sintiendo. Entonces, a ver, primera pregunta para ti mismo, ¿cómo vienes hoy? Mentalmente, ¿en qué vienes pensando? Y en tu corazón, ¿qué vienes sintiendo? A ver, toma un minuto de reflexión. Porque si bien no olvidamos que tenemos humanidad dentro de nosotros, ¿no? Realmente somos humanos y muchas veces hay cosas que pueden cambiar nuestro estado de ánimo o incluso la emoción en la que estábamos viviendo a veces cuando es positiva, ¿no? Muchas veces es más fácil cambiar una emoción positiva por una negativa por alguna cosita, nada más tan pequeña, y pues se te fue la felicidad. ¿Ya te contestaste? ¿Cómo vienes hoy mentalmente? ¿En qué vienes pensando? Y en tu corazón, ¿qué vienes sintiendo? ¿Ya? ¿Ya tienes la respuesta? Ok, entrégasela esa a Dios. Si estás bien delante de Dios, si estás contento por estar en su casa, pues dale gracias a Dios. Si hay algo que te está molestando, entrégaselo también a Dios y Él hará algo en ti hoy, hermano. El día de hoy vamos a hablar sobre cuál es la realidad que está delante de Dios. La realidad podemos dividirla, ¿no? Realmente tú vives en México, ves una sociedad, ves noticias, lees algo de noticias quizá en redes sociales, quizá en el periódico electrónico, no lo sé. ¿Ves algo de eso? ¿O no? Tampoco. ¿Sí? Muy bien. ¿Solo lees noticias acerca de México, noticias nacionales o noticias internacionales también? De todo, hermanos. Ok, ahí va, vamos a dividir. Noticias sociales de todo y también noticias sobre tus hermanos cristianos alrededor del mundo. También hay un diario cristiano, por si no lo sabías, hermano. En internet ya puedes encontrar todo. Tú sabes que hoy en día están sufriendo mucha persecución. Tú sabes también sobre las opresiones sociales que las mujeres viven en el Islam y todo eso. ¿Sí lo sabes, hermano? ¿Te has puesto a orar por esas personas? Imagínate, apenas veía una imagen, varias imágenes, donde contaba la realidad que están viviendo ciertas mujeres en el Medio Oriente. Ellas no pueden mostrar nada de su piel y están cubiertas desde la nuca hasta la punta de los pies. Ellas ni siquiera tienen derecho de poder salir a la calle si no es con un hombre, ya sea su esposo, su papá o su hermano. Y creen que tengan poder de expresión o que digan, bueno, yo voy a ir a la escuela. No, hermanos, no tienen. Ni siquiera su voz vale en la sociedad. Y hoy aquí estás tú, en un México donde tu voz vale, donde tú ves muchas mujeres en el poder. Y así como a veces las mujeres quieren ser escuchadas, las mujeres quieren ser tomadas en cuenta aquí en México y se rebelan, por así decirlo, o en algunos dicen, pues hay rebeldía dentro de estas mujeres, pero dentro de México son libres. Y tú has orado por esas personas que nadie las toma en cuenta. E incluso venía una leyenda que a veces son tratadas peores que los animales. Cuando van en un autobús o en una camioneta, un taxi de transporte, las mujeres no tienen permitido de ir dentro, solo pueden ir en la parte de atrás. Entonces, imagínate cuánta libertad Dios te ha dado aquí en México. Tanto a hombres como mujeres. La voz vale aquí. Entonces, ya vimos una realidad social, un contraste de un lugar realmente muy, muy lejano a tu espacio. Esa es una realidad. Pero ¿cuál es tu realidad? A veces nosotros nos alimentamos todos los días. A ver, ¿de qué alimentas tu mente? ¿Qué es lo que ven tus ojitos todos los días desde que tú despiertas? Del Facebook.
Bueno, es lo que está más al alcance y lo que está como que, bueno, lo puedo ver más fácil y aprender más fácil a manejarlo. Imagínense si por fácil manejo de esta red social es la única que frecuentas y qué es lo que suben ahí. Mínimo tienes páginas cristianas donde te suben un devocional todos los días. Mínimo, hermano. ¿Sí? Bueno, ya vas, ganando, ganando un punto. Pero, ¿qué realidad es la que tu mente te está mostrando a ti? ¿Y cuál es la realidad que tú te estás creyendo y cuál es tu verdadera realidad? A ver, son dos, porque ya vimos la realidad social aquí de México, la realidad social de un lugar en Medio Oriente. Pero ahora, ¿cuál es tu realidad dentro de tu mente y tu realidad en esencia, la verdadera que deberías tener? A ver, piensa, por eso te pregunté, ¿cómo vienes hoy? Acá, en pensamiento y en corazón. Vamos ahí. ¿Ya pensaste? Te lo pregunto, hermano, porque en las redes sociales, todas las redes sociales, incluso las que manejan los más jóvenes, te enseñan muchas cosas. Hay muchas tendencias. ¿Y qué te hace hacer eso? Pues que tú empieces a cambiar el comportamiento, tu forma de hablar. Cuando son hábitos positivos, pues bueno, ya, ¿no? Tomas lo bueno de todo eso. Pero cuando son hábitos negativos, ¿qué pasa? Hay algunas personas, inclusive tanto hombres como mujeres, que están adoptando diferentes estilos de hablar. ¿De qué más, hermanos? De caminar incluso, de peinarse, de vestimenta. ¿Y eso dónde lo vieron? Si no lo vieron en su casa, sus padres no se los enseñaron, en el dado caso de los más jóvenes. Y los más grandes que están siendo un poco atacados, por así decirlo, en las redes sociales de cómo debes educar a tu hijo. Ay, bueno, pues no le tengo que pegar porque si no mi hijo va a ir a demandarme al DIF. No le tengo que gritar porque si no, pues se puede deprimir y yo le puedo causar un desorden psicológico. Pero porque dice la red social. ¿Ya viste cómo va cambiando tu realidad por lo que ves y lo que estás pensando? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dividir todo eso. ¿Cómo es que tu mente juega un papel importante en tu diario vivir? Por esa misma razón, el día de hoy es el tema. Acepta tu realidad, pero delante de Dios. Te voy a dar una cita en Romanos 13:11 y lo vamos a leer en 3 versiones diferentes. Para toda la población, hermanos, que el día de hoy nos visita, y sean bienvenidos, y para que todos lo entiendan, por eso 3. Vamos a leerla primero en Nueva Versión Internacional y dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Ahora te la presento en traducción del lenguaje actual. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten y está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Y ahora te la leo en Nueva Biblia Viva. Tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. ¿Qué tal este texto, hermano? ¿Qué tal? Sí, lo estamos meditando en la mente. Aquí, ¿quién ha dicho hoy en día que ya los tiempos no son iguales? Que ya me dura menos el tiempo y toda esta parte. ¿Qué tal? Todos, ¿no? Creo que la mayoría lo han percibido. Pero hay una razón bíblica por la cual está pasando esto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cuántas horas tú estás en las redes sociales? Ya aceptaste que estás ahí y lo primero que ves es Facebook. Algunos ven Instagram, otros ven TikTok, no lo sé. Dependiendo de la edad, hay una red social específicamente para esa población. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo? ¿Qué es lo que están viendo tus ojitos y de qué estás alimentando tu mente? ¿Y qué es lo bueno que tú estás tomando de todo eso? Algunos dijeron que sí tienen páginas cristianas. ¿Te has puesto a pensar si realmente todo lo que dicen esas páginas o en las prédicas que llegas a escuchar es verídico? Cuando tú estás viendo el devocional, ya sea en un video o escuchando un audio, ¿te has puesto a escudriñar todo lo que dice esa persona con tu Biblia en la mano? ¿Lo has hecho? Bueno, hay 50-50,
¿Qué pasaría si el tiempo que tú estás dándole incluso la alimentación tú mismo a tus redes sociales, porque no es como que solo veas y ya? Hay otros que solo pues ya subes ahí lo que hiciste hoy, te das el tiempo para escoger una canción, te das el tiempo para escoger una buena frase y dices, bueno, pues esto puede impactar quizá a mis seguidores, pero ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en ello? ¿Te has puesto a pensar? A ver, haz un recuento nada más. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en hacer todo ello? Te tengo unas estadísticas y dice que en Latinoamérica, Colombia y Chile se encuentran los países con mayor uso de redes sociales. En Colombia son 3 horas y 23 minutos diarios. Diarios. ¿Y en qué ha sobresalido Colombia? Intelectualmente hablando, ¿es alguna potencia mundial? ¿Es rico económicamente? ¿Y espiritualmente cómo está? ¿Te has puesto a pensar cómo está espiritualmente Colombia? Es por eso que te preguntaba si veías noticias. Realmente hay muchas noticias en las cuales son guerras, noticias sociales donde son denigrantes, racismo y todo esto. Pero tú no lo sabes, posiblemente. Pero te has puesto a pensar cuál es la razón. En Chile son 3 horas y 22 minutos diarios. ¿Cómo está Chile? ¿Sí se han puesto a pensar cómo está Chile? En México está el tercer lugar, ¿eh? Vamos, tercer lugar. 3 horas y 14 minutos diarios. Imagínate, haz la cuenta a los 7 días de la semana. ¿Cuánto tiempo? Y tú pregúntate, bueno, pues yo lo estoy invirtiendo bien. ¿Los estás invirtiendo de una forma sana, sabia? ¿Esas 3 horas y 14 minutos diarios? Y esta es una estadística, ¿no? Realmente podría ser más o podría ser menos. Hay algunos que sí se la pasan ahí todo el día. Imagínense esas personas. ¿Y qué pasaría si tú tomas tu Biblia, esas 3 horas y 14 minutos diarios? ¿Qué pasaría en tu vida? México, número 1, ¿en qué es? ¿En delincuencia? ¿En desaparición de mujeres? ¿En qué? A ver, ustedes pregúntense, porque realmente desde acá empiezan muchos problemas, porque tienen que aprender o tenemos que aprender que cada generación tiene su propio entretenimiento, por así decirlo, que el enemigo les pone. Ajá. Entonces, las redes sociales es lo de hoy. Las redes sociales es por donde te ataca el enemigo. ¿Y cuánto? Te lo voy a poner así. ¿Cuántas horas tú le estás dedicando al enemigo diario? Pues acorde a las estadísticas, 3 horas y 14 minutos. Ya suena más feo, ¿no? Que tú digas, no, ¿cómo crees que le estoy dedicando al enemigo 3 horas 14 minutos? Pues escudriña bien lo que tú estás viendo. Y quiero mostrarte un video. ¿Sí escuchaste? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? ¿Desconectarte de qué? De Dios. ¿Y te habías dado cuenta de eso, hermano? Hay algunas cosas, por eso que te decía, ¿no? Realmente hay muchas situaciones día con día que, bueno, en nuestra mente, en nuestro cerebro tenemos muchos circuitos neuronales, incluso en la parte neurolingüística. Cuando tú recibes una palabra negativa en un momento de una persona que tú quieres, ¿qué pasa contigo? Te pones triste y ya afectó todo tu día, quizá llevabas 6 horas feliz y por esa palabra ya no. Ajá. Tu cerebro y tu mente estoy funcionando de esa forma. Ajá. Pero, ¿sabes quién sí estudia todo eso? Tú no, bueno, pues al parecer pues nosotros no estamos en otra cosa distraídos, pero el enemigo sí es paciente para estudiarte. Y no solo a ti individualmente, pues como humanidad se quiere llevar a todos. Entonces, ahí está. Vamos, tenemos cuidado en ese aspecto. Ya sabes de qué te quiere separar el sistema. No hablemos de sistema en este caso. Hablemos quizá de todo en general, las redes sociales. ¿Cuál era la distracción para las generaciones de los que ahora tienen 50 años en ese entonces? Ponte a pensar, hermano. Es diferente. Lo que a mí me llama la atención, a ti ya no, a los niños tampoco. ¿Y están orando por su familia?
Están orando desde los niños más pequeñitos, aún por sus abuelitos, aún por ti mismo, hermano. Y en Santiago 4:4 al 8, en versión Palabra de Dios para Todos, dice: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor de Dios nos da aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Esta última línea nos dice que hay personas de doble ánimo, los que quieren seguir a Dios y al mundo. A ver, ¿tú quién quieres seguir? ¿Estás en las dos o estás solo con Dios? ¿Con Dios? Aquellos que quieren seguir a Dios, dice, concentren su mente en Dios. Y si tú no te habías percatado de cositas que han entrado en tu vida poquito a poquito, sin que tú lo hayas llegado a pensar, dice que tú concentres tu mente en Dios. Si hoy te has percibido que sí estás como que sí, como que no, o quién sabe, ni siquiera sé cuál es la emoción o el sentimiento que tengo yo hoy como dominante, estando aún en la casa de Dios, pues pídele a Dios que tú, sí, bueno, dile que tú sí lo quieres seguir y que empiece a quitar todo eso de ti, de tu mente principalmente. ¿En dónde creen que son los ataques más difíciles del enemigo? En la mente. ¿Y estás orando diariamente por tu mente? ¿Sí o no? Amén. ¿Ya se están durmiendo o están tristes, hermanos? ¿No? Atentos. Ok, sabes que Dios te ha hecho un ser pensante, ¿verdad? Y si te ha hecho un ser pensante, también Él quiere que estés cimentado en Él, que tu confianza y tu fuerza sea Él. Así ha sido todo este tiempo, o bueno, algunas personas pues no han conocido de Dios más que cuando ya eran un poco más grandes. Desde ese momento, día uno con Dios, ¿ha sido tu confianza y tus cimientos han estado en Él? ¿Sí? ¿O todavía no sabes? Porque ahorita te vas a examinar tú solo. En Santiago 1:5 al 8, en traducción del lenguaje actual, dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Si tú no sabes si tus cimientos están al 100% en Dios, pues pregúntale, hermano. Y si aún no tienes todo el conocimiento, por así decirlo, de cómo deberías de comportarte, pregúntale cómo debes comportarte y Él te lo va a decir. No te va a regañar, hermano. Él te va a decir, bueno, mira, te voy a enseñar poco a poco y pues vas, ¿no? Yo te enseño y ya vas para adelante. Y continúa, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. ¿Ustedes cómo se consideran, hermanos? ¿Gente confiable o una gente voluble? Por eso les preguntaba, ¿qué pasa con tus sentimientos hoy? Sabemos pues lo que les dije, ¿no? El ser humano pues simplemente tiende a ser humano, nuevamente. Su mente trabaja muy rápido, pero no tanto como la mente de Dios. Entonces, Dios te conoce. ¿Tú sabes tomar buenas decisiones? A veces. ¿Y qué dice aquí? Si no eres capaz de tomar buenas decisiones, no recibirás nada del Señor. Imagínate. Pero anteriormente, antes, ¿qué te dice? Que si tú no tienes sabiduría, que se la pidas a Dios en abundancia y Él no te lo va a echar en cara. Cada vez que digas, bueno, pues ya me equivoqué, pero pues otra vez no vas a encontrar a Dios ahí. Mira, yo te acabo de dar sabiduría y mira lo que hiciste. No vas a encontrar un Dios así, hermano. Entonces, no seas este tipo de personas que por alguna palabra, incluso alguna expresión de un hermano, puedes sentirte, no, pues ya
ya no soy su amigo, ya no le caigo bien. Y te bajoneas, ¿no? Dices, pues ya, ¿para qué voy? Esas son las personas que describe aquí que son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Entonces, de ese tipo de personas no se hace, hermano. ¿Eres una persona confiable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eres una persona confiable? Ah, bueno. Igual, hermano, si tú piensas que no lo eres, si tú piensas que tu cimiento no está al 100%, si piensas que no sabes decidir sabiamente, ¿qué debes de hacer? Pedir sabiduría. Bueno, ahí vamos examinándote, ¿eh? Tu segunda pregunta o tercera. Hermano, ¿tú realmente vives para Cristo o solo vives por vivir? A ver, pregúntate. Porque en la mayoría de los servicios, pues se nos ha dicho incluso recientemente que cada uno tiene un propósito y una razón de vivir. Y justamente hoy, en este siglo, en este año y en este país, Dios te dio un propósito y una razón para vivir aquí. Pero ¿realmente estás viviendo conforme Cristo quiere que vivas o solo vives por vivir? Arrastrado por la corriente social. A ver, ¿cómo? Tú respóndete en tu mente, ¿eh? Y si no estás seguro de todo esto, de qué pasa contigo, sabes que Dios puso en ti un propósito desde el inicio de los tiempos, antes de que fuera fundada la tierra. Y nos dice en Efesios 1:11, en palabra de Dios para todos, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Aquí tenemos dos acciones en pasado, eligió y tenía. Dios nos eligió, no dice que nos elegirá, ni que nos elige hoy. Entonces fue de un tiempo atrás, cuando tú ni siquiera por acá tenías pensado que ibas a nacer, que ibas a estar aquí y que ibas a estar escuchando todo esto. Te eligió desde antes, porque ella lo tenía planeado. No dice porque Dios lo tiene ni lo tendrá, sino ya lo tenía. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿pueblo de quién eres? ¿Y cómo tienes que estar viviendo? Conforme a Cristo. ¿Y sabes cuál es la identidad que te ha dado Cristo? ¿Sí o no? Son sus hijos. Bueno, sí saben que Dios te ha dado una identidad y realmente te consideras un hijo de Dios o creación. Yeah, ahí va otra pregunta. ¿Qué eres, hijo de Dios o creación? ¿Hijo? Ah, bueno, porque aquellos, a ver si vamos pensando. Porque hay un requisito para que puedas ser llamado hijo de Dios. Ahí te va el requisito y examínate si sí lo estás haciendo. En Romanos 8:14, en traducción del lenguaje actual, dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que viven en obediencia. ¿A tus papás? ¿A tus abuelitos? Al Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Espíritu Santo. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¿Quién de ustedes sí se siente con esa confianza que aún en oración tú puedes decirle, oye, papá, el día de hoy me pasó esto? ¿Quién? Entonces, examínate, hermano. Si tú piensas que estás como que a la mitad entre ser hijo de Dios o no, pues pide al Espíritu Santo que Él te guíe, hermano. Eso no es malo. Aceptar realmente cuál es tu verdadera condición delante del Padre, eso es lo que Dios quiere. Entonces, con todo esto, hermano, tienes que tener cuidado mucho más con tu mente, porque lo que consumes te hace adoptar costumbres del mundo que tu diario vivir refleje un cristianismo. Pero, ¿el cristianismo que tú vives es bíblico o uno inventado? Ahí te va, otra pregunta. ¿Tu cristianismo que vives hoy es un cristianismo bíblico o inventado?
No sé si han escuchado, bueno, ustedes que andan 3 horas y 14 minutos en las redes sociales diario, que dicen que a veces hay, específicamente más en las mujeres, la frase de la inventada, que se cree otra cosa que ni siquiera es, ¿no? Que se cree y se arregla pues muy bien, haciendo parecer que ella tiene mucho dinero, que su familia tiene mucho dinero, pero la realidad es otra. ¿Cuál es su verdadera realidad? Entonces, hoy en día, en algunos adolescentes se escucha esa palabra, la inventada. Y ahora yo te pregunto, ¿tu cristianismo es un cristianismo bíblico o inventado? A ver, y hay una frase que dice un predicador, que dice que los domingos son los días con mayor idolatría. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿Cuál sería esa expresión? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no conoces a Dios, como realmente es, tu mente te empieza a jugar de una forma diferente a lo que es Dios. Hay algunos que dicen, bueno, pues Dios es compasivo, yo voy al templo, pero durante toda la semana estoy pecando. Pero yo vengo el domingo a alabar y a cantarle a mi Dios compasivo, pero eso es lo único que yo conozco de ese Dios. ¿Y Dios solo es un Dios compasivo? También es un Dios justo. Amén. Es un Dios justo. Entonces, cada persona muchas veces cuando no conocen realmente a Dios, no tienen esa conexión con Dios, empiezan a tener en su mente, pues Dios es esto, esto y el otro. Hoy en día se ha estado posiblemente jugando con esta parte del positivismo. El positivismo, ¿no? Y la motivación. Tú puedes, tú eres el campeón, tú esto y el otro, puedes conseguir ese ascenso porque tú tienes la habilidad. Esa parte son nuevas ideologías que hoy en el mundo están. Y muchas veces te han llegado a confundir. Muchas veces has encontrado la frase y dices, bueno, pues hoy es una frase motivante, pero tú no sabes si realmente es una frase que tiene un trasfondo negativo, ¿no? O sea, realmente quién te puede dar un buen ascenso, quién realmente te puede dar un buen trabajo y quién te lo puede quitar si quiere. ¿Quién? Dios. Entonces, tú vienes a adorar a un Dios bíblico y a un Dios justo, pero tú sabes que es bíblico y que es justo porque tú tienes una conexión con Él. Amén. Entonces, ¿cuál es el cristianismo que tú vives? ¿Un cristianismo bíblico o uno inventado? Vamos a ver cómo lo puedes saber. Vamos a empezar a pasar toda nuestra vida, parte de nosotros, por una lupa, pero por la lupa de Dios. Vamos a leer en Hebreos 13, del 1 al 9 y después del 15 al 17, en Nueva Versión Internacional. En algunas otras versiones tiene como título Deberes Cristianos y dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No sé si recuerden esa historia algunos. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Lo han hecho? En el 4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Allí tenemos algunos deberes cristianos. Ese debería de ser parte de tu cristianismo bíblico. A ver, vamos, en el 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentar rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En el 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios.
obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no trae ningún provecho. Si estás viviendo de esta forma, hermano, ¿tu cristianismo bíblico o un inventado o solo la mitad? O ninguno de esos. Es aceptable la respuesta, hermano. ¿Ya si te vas examinando o no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ofendidos, no ofendidos, contentos, examinados, destruidos? Pero aquí tienes que estar viendo cuál es la realidad realmente que tú te estás formando en tu mente, hermano. Porque tu mente te puede jugar una realidad diferente a la que realmente Dios te da. ¿Y sabes qué, hermano? Estás yendo en contra de lo que realmente Dios quiere para ti. Porque Dios ya te ha dado una identidad y tú la estás contaminando. ¿Te das cuenta? Entonces, si no sabes cómo dejar lo que ya has detectado, que has venido practicando inconscientemente o conscientemente, cómo actuar nos indica la Biblia. En Filipenses 4:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué has estado ocupando tu mente? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes en este momento para empezar? A ver, ahorita, en este momento, en el aquí y ahora, ¿dónde tienes tu mente? Yo supongo, miren, ya me dijiste que sí, que sabes que eres hijo de Dios, que no eres creación, que vives un cristianismo bíblico y no un inventado. Entonces, yo quiero quizás suponer que tú estás pensando en este momento en tu mente en algo noble, algo hermoso, algo verdadero. ¿Lo estás haciendo? ¿Sí? Sí, muy bien, hermano. Y una clave muy excepcional, hermano, para que tú puedas lograr todo esto, si tú ya sabes cuál es la realidad, qué es lo que tú has adoptado de allá afuera y que realmente no proviene de Dios, ¿cuál es una clave? A ver, hermano, ¿cuál es una clave? Una clave en la cual tú digas, bueno, pues ya lo acepto, ¿y luego qué hago? La clave es humillarte delante de Dios, hermano. Humillarte de Dios, porque de esta forma demuestras tu humildad delante de Él. Admites que necesitas más de Él y que no puedes en tus fuerzas. Te muestras sin orgullo, sin soberbia, sin altivez, sin ego. El estar delante de Dios de esa forma, ya ni siquiera estoy hablando como de puestos de trabajo y todo eso, ¿no? Ya quítate tus profesiones. En este momento Dios está hablando hacia cosas internas. Yo puedo ver el orgullo, pues posiblemente, no lo sé. La soberbia y la altivez, el ego, ¿yo lo puedo ver tangiblemente? Pues no tan fácil porque no es aparente, pero ¿quién sí lo ve? Dios. Entonces tú te tienes que presentar delante de Él, humíllate delante de Él, porque tú solo eres tú y el Padre. Y sabes que a Dios le gusta que reconozcas que eres humano, que dentro de tu humanidad no puedes hacer nada sin Él. ¿Sí lo sabes o no? ¿Sí? En 1 de Pedro 1, del 5 al 6, en traducción del lenguaje actual, dice: del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer a la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Pero de todo esto, hermanos, ¿sabes qué es la humildad y humillarse delante de Dios? ¿Sí lo sabes? O más o menos. Hay algunos que dicen que la parte de la humildad es pues verte como pobre. Humillarse, pues como que agacharte, ¿no? Agacharte así como delante de tu jefe y digas, no, pues sí, jefe, lo voy a hacer. Pero no, hermano. Te voy a leer qué es la humildad. En un diccionario secular dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.
¿Sí lo sabes? ¿Cuáles son tus debilidades, hermano? Y las tuyas, y tus limitaciones. Eso es lo que dice en un diccionario secular. En un diccionario bíblico dice, el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Hay algunos de ustedes que son servidores aquí, ya tienen dones y todo eso. Cuando tú vienes con humildad delante de Dios, tú te tienes que despojar de todo eso. Debes de saber cuáles son tus limitantes y tus debilidades, hermano. Primeramente tienes que tomar eso, humildad, con humildad. ¿Dice algo de que pues tú porque no tienes dinero eres humilde? Pues no, ni siquiera en el diccionario secular, hermano. Ahora, ¿qué es humillarse? Igualmente, en el diccionario dice inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Abatir el orgullo y altivez de alguien, arrodillarse o hacer adoración. Esto es en un diccionario que todos pueden tener al alcance. Ahora, en el diccionario bíblico dice, reconocer nuestra condición de lo que somos ante Dios, con total postración y entrega por completo de nuestras vidas. ¿Se las ha entregado completamente? Es decir, que obedecemos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene solamente de Él. Hablamos ahora de la humillación espiritual. Dice, puede empezar cuando se reconocen las faltas y pecados, se arrepiente de verdad y se pide perdón. Esto es humillarse delante de Dios. ¿Sí has hecho estas dos cosas delante del Padre? ¿Sí? Si lo has hecho, hermano, felicidades porque andas en conexión con Dios. Pero, hermano, el día de hoy ya vimos cuáles son algunas cosas que te pueden mover del propósito que realmente Dios tiene para ti y de que el mundo te está jalando cada vez un poco más de forma inconsciente. Y todo empezando por la mente, todo empezando porque no eres sabio a veces al escoger lo que tú lees, lo que tú escuchas y lo que ves. Aquí dentro de la cultura mexicana, la mayoría de los mexicanos tienen un aprendizaje visual. ¿Qué te llama más la atención cuando compras algo? El color, la forma y más en las mujeres, ¿no? Posiblemente, pero porque somos visuales, por naturaleza mexicana, como estamos aquí por cultura, somos visuales cuando aprendemos, hermano. Y muchas veces tú estás en Facebook o estás en Instagram precisamente porque son imágenes o videos. ¿Te has puesto a pensar en eso? En algunos otros países, como en Estados Unidos, ellos utilizan una red social diferente. Igual para estar chateando y todo eso, entiendes ahora los stickers, ¿no? Si te lo mandan, bueno, con ese estímulo visual sabes lo que la persona está tratando de decirte con esa parte, ¿no? Pero los chinos y los japoneses, ¿por qué crees que no entraban acá en el ranking del mayor número de horas que están en las redes sociales? ¿Qué creen que hacen con su tiempo? ¿Potencias mundiales en qué son? Muchas cosas. En todo. Ellos utilizan una red social diferente. Nosotros utilizamos WhatsApp y tenemos todo ahí, todas las cosas de multimedia, videos, todo, gráficos. Pero ¿por qué México es atacado de esa forma? Por la forma de cultura, de aprendizaje que tú tienes. ¿Te habías dado cuenta de eso? Hay algunas personas que aprenden viendo cómo están haciendo las cosas. ¿Sí? Pero lo tienes que estar viendo. Hay otros que solo escuchan, pero en México es una población menor. Entonces, desde ahí, hermano, ¿con qué tienes que empezar a ahora llenar tu mente? Ya te lo dijo el Padre, con cosas que sean buenas, ¿qué más? Verdaderas, justas. Y el día de hoy, hermano, ponte de pie, hermano. También te hice una pregunta y creo que las preguntas importantes en este momento fueron si tú realmente eres un hijo de Dios, porque hay algunos que su mente dice, tú eres un hijo de Dios, pero tus actos realmente están demostrando que son hijos de Dios. Ya vimos cuáles son los deberes cristianos, por así decirlo. ¿O realmente estás viviendo un cristianismo inventado?
Yo no quiero que en la calle, ¿no?, yo vaya caminando y digan, miren, la inventada cristiana. Pues no, hermano, porque cada uno debe de conocer sus limitaciones y sus debilidades. Y de esta forma, hermano, cuando tú se las entregas a Dios, sabes que eres un poco débil en cierta área de tu vida, pero tú ya se las has entregado a Dios. ¿Crees que Dios te permitirá ser avergonzado cuando tú le platiques o le des un testimonio o la palabra de salvación a alguien? Pues no te va a dejar ser avergonzado, hermano, porque tú ante Dios has sido humilde, tú ante Dios te estás humillando y Él te cubre. Ahora, hermano, ya que te pasamos por toda la lupa de lo que dice Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad en tu vida? ¿Cuál es tu realidad, hermano? ¿Tu realidad es una inventada por las redes sociales y todo lo que consumes mentalmente? ¿O tu realidad es una realidad que Dios te ha dado bíblicamente hablando? Porque no solamente porque puedan llamarte cristiano, ya eres bueno. Hay algunas personas que justo en el momento que hiciste algo incorrecto, te observaron, van a decir, ay no, pues ya, ¿yo para qué voy a Cristo si esta persona es así? No tienes que ir, hermano, por la calle proclamando, ay, soy cristiano. Ajá. Y el día que tú falles, ¿quién va a quedar avergonzado? Tú. Tú, y tú vas a ser piedra de tropiezo para esa persona. Ajá. Y por esa misma razón no van a querer saber nada de Cristo, ni de Dios. Porque van a decir, ¿sabes qué? Pues parecer como ese o esa, porque ya ni siquiera tu nombre te dicen, pues mejor así me quedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad que estás viviendo? Si tu mente te está entregando otra realidad, despójate de eso, hermano, el día de hoy. Si realmente estás viviendo una realidad que Dios quiere conforme a su propósito, continúa en ese camino, hermano. Y si tú piensas que eres falto de sabiduría, pídesela a Dios también. Quítate todo eso, hermano. Quítate todo eso el día de hoy. Así como Dios quiere hacerte libre en todos los sentidos, Él lo hará. Solo tú tienes que pedirlo, humillándote y siendo humilde delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Inclina tu rostro. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has dado a tus hijos. Que cada uno de ellos, Señor, pueda examinarse, Padre mío, y empezando por mí, Padre, para poder ser mejores siervos tuyos, Señor. Revela aún a sus corazones, Padre, en qué han estado fallando, Señor. Revela aún a sus corazones cuál es la identidad que tú quieres formar en ellos, Señor. Y comienza a alejarlos de aquello, Padre, que ellos han adoptado como bueno, Señor, acorde a su conocimiento y perspectiva, Señor, pero que no te hemos preguntado si es correcto delante de tus ojos, Señor. Enséñanos a mantener una mente limpia, una mente, Señor, de ti, una mente que tú quieres, Señor, que empecemos a formarnos, Señor. Costará, Señor, porque somos humanos y aún dentro de nuestra humanidad, Señor, tendremos, Señor, esas debilidades, Padre. Pero enséñanos a pedirte en humildad y humillación, Señor. Que tú seas, Padre mío, mostrándonos todo aquello que tú quieres que dejemos, Señor. Y aún cúbrenos, Padre, con tu amor, Señor. Y si alguno de ellos, Padre, aún no conocen el propósito que tú tienes para ellos, Señor, comienza a hablar a su vida, Señor. Te lo pido, Padre mío. Y que tú seas en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Y aquellos que han caminado contigo en rectitud, Señor, que han obedecido y han escuchado tu voz, Padre, no dejes que su pie resbale. Gracias te doy por sus vidas, Señor, y comienza a sacar todo lo que no quieres en la mente de ellos y dale una mente renovada, Señor, pero que también en ellos exista la voluntad de pedírtela, Padre mío. Enséñanos, Señor, a ser más como tú, a ser más como ese modelo de hombre y de mujer que tú quieres, Señor. Y aún, Padre, permítenos creérnoslas, Padre, que somos del pueblo de Dios.
que somos tu pueblo elegido, Padre, que somos un pueblo, Padre, que tú amas. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y aún por aquellos, Padre, que el día de hoy están humillando su corazón, Padre, su carne delante de ti, Señor, y están renunciando, Padre mío, a todo aquello que tú les has hecho recordar en la mente, Padre, que no te ha agradado de ellos, de su actuar. Y aún por aquellos que no saben, Señor, revélales a su corazón y a su mente, Señor, esa realidad que ellos han estado viviendo y que no es la realidad que tú quieres que vivan. Gracias te doy por sus vidas, Señor, y que tú seas obrando en ellos. Aún, Padre mío, cuando tomen, Señor, sus celulares y en sus redes sociales, puedan acordarse de mejor escudriñar tu palabra, de querer y anhelar una conexión contigo en ese momento, Padre, y que cambiemos esas horas de ocio, Padre, por una intimidad y conexión contigo, Padre. Gracias, amado, porque tú has sido bueno y nos has dado, Padre, el día de hoy grandes cosas para aprender, Señor. Haznos, Padre, amorosos aún a nuestros prójimos, no solo de este país, Señor, sino de otros países, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y nuestros ojos para poder orar por aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Padre, a tener esa empatía, papá, y que no seamos como esas personas que dicen que si no es de su familia, Padre, no orarán por ellos, Señor, sino que puedan sentir, Señor, ese amor, Padre, y esa carga para orar por aquellos e ir por aquellos, Señor, que lo han necesitado, Padre. En tus manos están tus hijos, Señor. Y, Padre, que cada uno de ellos pueda meditar en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén.